Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencia. Tengo el agrado de presentar hoy martes 19 de octubre la telecapacitación Neumonía adquirida en la comunidad, a cargo de la doctora Otilia Suárez Paco, especialista en neumología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenida, doctora Otilia Suárez Paco. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Buenas tardes al público en general. Quisiera agradecer la invitación a los organizadores de estos eventos de telemedicina dirigidos al personal de salud de periferia, que ayudará a brindarles nuevas herramientas de trabajo para el manejo de las enfermedades de mayor prevalencia en nuestro país. El tema a realizar es la neumonía adquirida en la comunidad con las iniciales NAP. Como se mencionó inicialmente, es una de las enfermedades infecciosas con mayor incidencia, prevalencia y ocasiona bastante mortalidad. Y además vamos a desarrollar algunas de las novedades de las guías y normas internacionales basadas en evidencia. La definición, primero, la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta el parénquima pulmonar, alveolo, intersticio y el árbol bronquial distal, ocasionada por microorganismos y se manifiesta por signos y síntomas de infección sistémica, cambios radiológicos y que se adquieren fuera de un entorno hospitalario, es decir, en pacientes que no han sido hospitalizados en las últimas 3 semanas. Por tanto, aquellos pacientes que se encuentran dentro de este tiempo correspondería a una neumonía por gérmenes intrahospitalarios. ATS-ICSA, la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en el 2005, divide la neumonía de la siguiente manera. Neumonía adquirida en la comunidad. Es aquella neumonía que se adquirida fuera del hospital en personas que no han sido hospitalizadas durante el mes anterior al inicio de los síntomas. La neumonía adquirida en el hospital, aquella neumonía adquirida después de al menos 2 días de hospitalización y cuando no hay sospecha de incubación de la enfermedad antes del ingreso hospitalario. La neumonía asociada al ventilador es aquella neumonía adquirida en el hospital que ocurre más de 48 horas, más de 48 horas después de la intubación endotraqueal. La neumonía por aspiración es la neumonía que se produce como resultado de la inhalación del contenido gástrico o el contenido de orofaringe hacia los pulmones y va a representar el 5 al 15% de todas las neumonías adquiridas en comunidad. La neumonía asociada a la atención médica. Esta neumonía para el 2005, la ATS-ICSA la mencionaba como una entidad clínica distinta que justificaba un tratamiento antibiótico único. Se incorporó estas directrices, como se mencionó, de la ATS-ICSA en el 2005 para el tratamiento de neumonía adquirida en el hospital y asociada a ventilación, al ventilador. La neumonía asociada a la atención médica se definió para aquellos pacientes que tenían alguno de varios factores de riesgo potenciales para patógenos resistentes a antibióticos. Se incluía también la residencia en un hogar de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo, hospitalización durante más de 2 días en los últimos 90 días, resección de terapia de infusión domiciliaria, pacientes con diálisis, cuidado de heridas en el hogar o un miembro de la familia con algún patógeno que sea resistente a los antibióticos. La introducción de la neumonía asociada a la atención médica se basó en estudios que identificaron una mayor prevalencia de patógenos que no son susceptibles a la terapia antibiótica estándar de primera línea, en particular al Staphylococcus aureus meticilino resistente y Pseudomonas aeruginosa en algunos subgrupos de pacientes con NAC. Desde entonces, muchos estudios han demostrado que los factores utilizados para definir este tipo de neumonía no van a predecir una alta prevalencia de patógenos resistentes
a los antibióticos en la mayoría de los entornos. Además, se ha producido un aumento significativo del uso de antibióticos de amplio espectro, especialmente vancomicina y betalactámicos, como lo estamos viendo actualmente en esta pandemia. Así como betalactámicos anticelomonas, sin ninguna mejora aparente en los resultados de los pacientes. Es así, aquí adelantándonos a una de las novedades de las guías y normas técnicas del 2019 de ATS-ICSA, sugieren el retiro de esta definición opcional, esta definición de neumonía asociada a la atención médica. BTS, antes de eso, neumonía atípica, no se recomienda el uso continuo de este término, ya que implica incorrectamente un patrón clínico. Para explicar, la Sociedad Británica de Tórax desde el 2019 en su guía y ha sido revalidada en el 2019, no recomendaba el uso continuo de este término de neumonía atípica, ya que implicaba de manera incorrecta un patrón clínico. A los efectos de estas guías, el término de patógenos atípicos se utilizaría mejor para definir estas infecciones causadas por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii. Estos patógenos se van a caracterizar por ser de difícil diagnóstico temprano en la enfermedad y son sensibles a los antibióticos distintos a los betalactámicos, como los macrólidos, las tetraciclinas o las fluoroquinolonas, que se concentran intracelularmente, que es el sitio habitual de replicación de ellos. Como tal, llegamos a la conclusión de que los términos patógenos atípicos sigue siendo útil para los médicos a la hora de orientar la discusión sobre la etiología y el tratamiento de la NAC, pero no debemos de denominarla como neumonía atípica. Asimismo, también asimismo BTS en el 2009, ¿no? En relación a la definición del término neumonía del anciano, no existe, dice así, que no existe un límite de edad acordado para definir este término. Epidemiología. En relación a la incidencia mundial, los datos del estudio sobre la carga mundial de enfermedades del 2019 mostraron que las infecciones del tracto respiratorio inferior, incluidas las neumonías y la bronquiolitis, afectaron a 489 millones de personas en todo el mundo, siendo las edades extremas de la vida, menores de 5 años y los mayores de 70 años, los más afectados. Como se mencionó, en el 2019, estos 489 millones de casos eran casos incidentes de estas infecciones del tracto respiratorio inferior y 11 millones de casos prevalentes. La región de los Andes de América del Sur tuvo mayor incidencia en los adultos mayores de 70 años de edad con infección del tracto respiratorio inferior, 406.5 episodios por cada 1000 personas. La NAC es la primera causa de muerte por infección y continúa siendo un problema de salud muy relevante, con una incidencia anual de 2 a 5 adultos por cada 1000 habitantes. Además, la neumonía ocasiona un impacto negativo que suele persistir incluso tras el alta hospitalaria. Siguiente. En el Perú, en el 2021, en esta tabla extraída de la fuente del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, la distribución de los episodios de neumonía según la tasa de incidencia por grupo de edades, el 39.29% de los episodios de neumonía corresponde al grupo de mayores de 60 años de edad. Asimismo, la tasa de incidencia acumulada fueron altas en las edades extremas de la vida, siendo en menores de 1 año de 2.83, de 1 a 4 años de 1.36 y los mayores de 60 años, que es nuestra población de estudio, de 76 por
10.000 habitantes. En este gráfico observamos que el número de hospitalizados por neumonía por el grupo de edad de 2005 al 2020 en Perú, este número de hospitalizaciones fueron mayores en las edades menores de 1 año y en los mayores de 60 años, como se observa en la curva gris, ¿no?, en relación a, como se mencionó, a los mayores de 60 años, con un pico máximo oscilando entre los 300 a 500 neumonías en el año 2018. Y el color rojo era en relación a los menores de 1 año. Por último, los episodios de neumonía y de funciones en este cuadro, en todas las edades por departamentos del 2015 al 2020, se observa que el departamento de Lima es el epicentro, es el que presenta mayor número de casos, como se muestra en este gráfico, que está marcado con rojo, y debe estar incrementado, ¿no?, ahora en pandemia por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad tenemos tabaquismo, alcoholismo, la mala higiene bucal, el contacto frecuente con los niños o un antecedente de neumonía anterior. La neumonía adquirida en el hospital, el factor hombre, desnutrición, quemaduras, traumatismo, las poscirugías, síndrome de distrés respiratorio, la colonización de orofaringe por microorganismos virulentos, la terapia previa con algún antibiótico, condiciones que promueven a la aspiración pulmonar o que inhiben el reflejo de la tos, por ejemplo, las cirugías tóraco-abdominales, intubación endotraqueal, inserción de una sonda nasogástrica, la reintubación, la posición supina, exposición a un equipo respiratorio que esté contaminado, ¿no?, serían factores de riesgo para una neumonía adquirida en hospital. Para la neumonía adquirida en la comunidad y adquirida en el hospital, los factores de riesgo, la edad mayores de 60 años, presencia de alguna de las comorbilidades, sistema inmunológico deteriorado o deficiente y hospitalizaciones recientes. La neumonía por aspiración, los factores de riesgo, dificultad para la deglución, alteración de la conciencia, mayor probabilidad de que el contenido gástrico llegue al pulmón y un reflejo de la tos alterado. En relación a etiologías, la etiología microbiana de la NAC está cambiando, en particular con la introducción generalizada de la vacuna antineumocócica conjugada, y existe un mayor reconocimiento del papel de los patógenos virales. Los microorganismos causales más comunes en la NAC son Streptococcus pneumoniae, virus respiratorios como el virus rinovirus humano, el virus de la influenza A y B, los metaneumovirus humanos, el virus sincitial respiratorio, virus para influenza, coronavirus y el adenovirus. En tercer lugar, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila. En este cuadro vamos a describir lo siguiente. La prevalencia de etiologías microbianas de la NAC en los Estados Unidos y en Europa. En la parte superior, en la sección A, la etiología de la NAC en la población adulta de Estados Unidos, que abarca del 2010 al 2012, con un total de 2.488 casos, el 61% corresponde a patógenos no detectados, sino que están en color verde, y el 22% corresponde a los virus respiratorios del color rojo. De mayor frecuencia, el rinovirus, seguido por el virus influenza A y B. A o B. Luego, el 11% corresponde a los patógenos bacterianos, los que están de verde limón, y el 5% a patógenos polimicrobianos, que están en color turquesa, y el 1% a otros, que vienen a ser el color gris. Dentro de las bacterias, no olvidar de que el Streptococcus pneumoniae viene a ser el de mayor frecuencia
seguido por Mycoplasma pneumoniae y Staphylococcus aureus en la población estadounidense. Vamos al gráfico B. La etiología de la NAC en la población adulta en Europa abarca los años de 2003 al 2014. Se reunió un total de casos de 3.854. El 60% patógenos no detectados, de color verde. El 24% a bacterias, ¿no? Que corresponden en mayor frecuencia Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae y el 7% que está en color rojo a los virus respiratorios. En este caso, lo que detectaron fueron influenza, virus de influenza y virus no influenza. Así lo dividieron. Y un 3% que corresponde al color gris, denominado otros. Entonces, las posibles razones que puedan explicar esta imagen o estas cantidades en estos países, en Estados Unidos, en Europa, son las siguientes, de que las posibles razones que pueden explicar el desafío para identificar la etiología de la neumonía van a incluir una dificultad para obtener muestras del tracto respiratorio inferior, el efecto del uso de antibióticos antes de la recolección de muestras y la baja sensibilidad de algunas pruebas diagnósticas. Como los patógenos bacterianos a menudo coexisten con los virus y no existe una prueba de diagnóstico actual lo suficientemente precisa o rápida para determinar que la NAC sea o se deba únicamente a un virus en el momento de su presentación. ATS-ICSA en el 2020, dentro de sus recomendaciones, refiere iniciar el tratamiento empírico ante la posible infección bacteriana o coinfección. Además, la aparición de patógenos multiresistentes, incluido Staphylococcus aureus, meticilino resistente y Pseudomonas aeruginosa, requieren recomendaciones separadas cuando el riesgo de cada uno de estos patógenos es elevado. Reconocemos que otras enterobacterias multiresistentes pueden causar neumonía adquirida en comunidad, incluidos los organismos que producen beta-lactamasa de espectro extendido. Pero no los discutimos por separado porque son mucho menos comunes y están cubiertos de manera efectiva por las estrategias presentadas para Pseudomonas aeruginosa y por lo tanto a lo largo de esta presentación, cuando hablemos de Pseudomonas aeruginosa, también nos referiremos a otras bacterias gram negativas multiresistentes similares. Continuamos con la etiología, la prevalencia de etiologías microbianas de la NAC en la India y en la China. En el gráfico A es la etiología de la NAC en la población adulta de la India del 2013 al 2015, un total de casos de 225, siendo el 65% de bacterias en color de verde limón, siendo la causa más frecuente en relación a bacterias Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae. Un 6% corresponde a los virus, el color rojo, ¿no? Influenza, virus de la influenza A o B. El color lila, Mycobacterium tuberculosis, en un 5%. El 4% corresponde a patógenos polimicrobianos y 1% es de color gris a otros. La etiología de la NAC en la población adulta en China del 2004 al 2005, de un total de casos de 593, el 45% corresponde a bacterias, siendo Mycoplasma pneumoniae el de mayor frecuencia y Streptococcus pneumoniae en segundo lugar. El 33% de patógenos no detectados, ¿no? El 18% polimicrobiano y el 4% para Mycobacterium tuberculosis. Al igual que en la diapositiva anterior, las razones que pueden explicar
El desafío de la identificación de la etiología de la neumonía incluye la dificultad para obtener muestras adecuadas de respiratorias, el efecto del uso de antibióticos antes de la recolección de muestras y la baja sensibilidad de las pruebas de diagnóstico. Como vemos, los microorganismos más comunes causantes de neumonía, por orden, estreptococos, Pneumoniae, virus respiratorios, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae y Legionella pneumophila. Los factores de riesgo para microorganismos específicos. Para Streptococcus pneumoniae, ¿qué factores de riesgo? Demencia, convulsión, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección por HIV, hacinamiento y el tabaquismo. En el Legionella pneumófila, el hábito de fumar, EPOC, un sistema inmunológico comprometido, viajes a áreas donde existan brotes de esta Legionella pneumófila, residencia en un centro de atención médica o centros de hidromasaje. En relación a Staphylococcus aureus multicilino resistentes, infección o colonización previa por residencia en un hogar de ancianos o centro de atención a largo plazo y hospitalizaciones previas dentro de los 90 días anteriores para Pseudomonas aeruginosa con morbilidad pulmonar, por ejemplo, bronquiectasis. En relación a las enterobacterias, residencia en hogares de ancianos. BTS en el 2009 refiere que los pacientes diabéticos se encontró que la diabetes es más frecuente en pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica que en aquellos con neumonía neumocócica no bacteriémica. Este es el estudio EPIC. En esta diapositiva lo que llama la atención es la coexistencia de patógenos virales y bacterianos. En este trabajo se busca la detección de patógenos entre adultos estadounidenses con NAC, que requieren hospitalización. Abarca los años del 2010 al 2012. El gráfico muestra los números de casos que se encuentran encima de las barras y los porcentajes de todos los adultos en los que se detectó un patógeno específico, ¿no? en el eje de las axis. Se detectaron un total de 966 patógenos en 853 de 2.259 adultos hospitalizados con evidencia radiológica de neumonía que tenían pruebas disponibles para la detección de patógenos tanto bacterianos como virales. Los patógenos más comunes fueron el rinovirus humano en el 9% de los pacientes, el virus de la influenza en un 6%, Streptococcus pneumoniae en el 5%. En el gráfico circular debemos observar la coexistencia de patógenos virales y bacterianos, las proporciones de patógenos virales, bacterianos y fúngicos o micobacterianos detectados y ningún patógeno detectado se muestra en este gráfico. Entre los 2.259 pacientes que tenían evidencia radiográfica de neumonía de NAC y muestras disponibles para pruebas bacterianas y virales, se detectó un patógeno en el 22% de los casos, uno o más virus en un 23%, bacterias en un 11% y bacterias y patógenos virales en un 3% y un patógeno fúngico o micobacteriano en 1%. Es posible que los porcentajes no sumen como lo esperaba debido al redondeo. Conclusión de este trabajo, la incidencia de la NAC que requirió hospitalización fue mayor en los adultos mayores. A pesar de las pruebas de diagnóstico actuales, no se detectó patógeno en la mayoría de los pacientes. Los virus respiratorios se detectaron con más frecuencia que las bacterias. La NAC que requiere hospitalización entre los adultos estadounidenses es sustancial y es notablemente mayor entre los adultos mayores. Aunque no se detectaron patógenos en la mayoría de los pacientes, los virus respiratorios se detectaron con más frecuencia que las bacterias, lo que
probablemente refleja el beneficio directo o indirecto de las vacunas bacterianas y las pruebas de diagnóstico relativamente insensibles. Estos datos sugieren que la mejora de la cobertura y la eficacia de las vacunas antigripales y neumocócicas recomendadas y el desarrollo de vacunas y tratamientos eficaces para la infección por metaneumovirus humano, virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza podrían reducir la carga de la neumonía entre los adultos. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas, la disnea, aquella sensación subjetiva de falta de aire, tos que puede ser con expectoración o sin expectoración, opresión torácica, un dolor pleurítico que viene a ser un dolor tipo punzada, a la expiración profunda, malestar general, manifestaciones extrapulmonares, por ejemplo, en los ancianos, problemas gastrointestinales o urinarios. Los signos, fiebre, ¿no? Mayor de 38 grados centígrados, hipotermia, menor de 35 grados centígrados, o el paciente puede estar sin fiebre, ausencia de fiebre, polinia, taquipnea, ¿no? La polinia, el uso de la musculatura accesoria, torácica, la taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, a la palpación, aumento de las vibraciones vocales, una matidez a la percusión, a la ocultación, estertores finos, lo que conocemos por semiología de los crepitantes, egofonía, pectoriloquia, áfona, estertores gruesos como roncus, hipoactividad, la hipoactividad y alteración de la conciencia. En el caso de los ancianos, ¿sí? La forma de presentación puede ser aún más inespecífica y es en ellos donde debe elevarse el grado de sospecha. La fiebre puede estar ausente, como se mencionó, ya sea porque muchos de estos pacientes toman medicación como antipiréticos o algún antiinflamatorio y habíamos mencionado también que puede faltar expectoración o incluso la tos puede ser escasa. No es infrecuente que la clínica inicial de una neumonía en estos enfermos sí sea el deterioro cognitivo, ¿no? Alteración de la conciencia. Habíamos dicho dentro de las manifestaciones extrapulmonares, incontinencia de los esfínteres de comienzo reciente o una descompensación de sus comorbilidades. Además, la presencia de enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo o una enfermedad pulmonar crónica son factores de riesgo añadidos para determinados tipos de neumonía como la neumocócica en la población geriátrica. En los ancianos, por esta presentación clínica puede tener síntomas menos evidentes y el diagnóstico se retrasa con mayor frecuencia. Para algunos patógenos son frecuentes las presentaciones clínicas inusuales, que involucran la aparición gradual de síntomas como tos seca, ausencia de fiebre y manifestaciones extrapulmonares ya descritas. Por ejemplo, los pacientes con neumonía por Legionella especie pueden presentar dolor de cabeza, confusión, diarrea y manifestaciones clínicas de hiponatremia. Otro ejemplo, los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae, un patógeno atípico, puede asociarse con afectación de las vías respiratorias superiores, otitis, faringitis, alteraciones cutáneas y anemia hemolítica. En este trabajo que lleva por título Recomendaciones para la atención del paciente con NAC en los servicios de urgencias, publicado en la Revista Española de Quimioterapia del 2018, llama la atención lo siguiente. En esta tabla, relacionada a las manifestaciones clínicas, los investigadores mencionan que suelen considerarse clásicamente 3 síndromes en función de la forma de presentación clínica y radiológica. Esta diferenciación entre neumonías típicas, atípicas o síndrome mixto o indeterminado, como se describe, y con los signos y síntomas detallados que figuran en esta tabla,
No siempre es aceptada por todos los actores, ni es clínicamente evidente, sobre todo en ancianos y enfermos con comorbilidades, por lo que cada vez es menos determinante que el manejo global del proceso y su utilidad se reduce a adultos jóvenes sin enfermedad asociada. Investigación microbiológica. Los exámenes de laboratorio que se recomiendan para la detección de los patógenos que causan NAC se solicitarán en función al grado de severidad de la neumonía adquirida en la comunidad. Si la neumonía adquirida en la comunidad requiere un manejo ambulatorio, no se va a realizar investigación microbiológica. ¿No? Si la NAC requiere un manejo hospitalario, pero su severidad es baja, se realizará investigación microbiológica de cultivos de esputo para gérmenes comunes. Si la NAC requiere un manejo hospitalario, pero la severidad es moderada, pero no requiere atención en UCI, se realizará el cultivo de esputo para gérmenes comunes en el cultivo antígeno urinario, tanto para Legionella pneumófila y para Streptococcus pneumoniae. Por último, si la NAC requiere un manejo hospitalario, pero la severidad es alta, se realizará cultivo de esputo para gérmenes comunes, hemocultivo, antígeno urinario para Legionella pneumófila, Streptococcus pneumoniae, cultivo de muestras de procedimientos invasivos del tracto respiratorio, aspirados bronquiales a través de una laringoscopía, estudios de hongos, estudios de baciloscopía, cultivo de BK, serología específica, estudios de PCR, reacción de cadena polimerasa para los patógenos específicos. El diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes, las imágenes son esenciales para varios aspectos del manejo de la neumonía. La radiografía de tórax tiene una precisión diagnóstica del 75% para la consolidación alveolar y del 47% para el derrame pleural. El derrame pleural vendría a ser una complicación pulmonar de una neumonía adquirida en comunidad. La realización de proyecciones posteranteriores o laterales aumenta su precisión. Los autores, Frase y Paré, en el texto que lleva por título Diagnóstico radiológico de las enfermedades del tórax, en el capítulo de neumonía, para una mejor comprensión, realizan una correlación anatómica, causal y radiológica para una neumonía. Así que ellos dividen a la neumonía en neumonía lobar, en neumonía lobulillar y en neumonía intersticial. La neumonía lobar o lobular se manifiesta por una consolidación no segmentaria, homogénea, que afecta de forma predominante o exclusiva a un lóbulo. Los bronquios mayores suelen permanecer patentes y con un contenido aéreo. La cantidad de exudado inflamatorio puede alcanzar un nivel, dando lugar a la expansión de un lóbulo y el signo del abombamiento de la cisura que veremos en una de las siguientes diapositivas. Entonces, en esta radiografía observamos la afectación de un lóbulo, en este caso del lóbulo superior derecho. Es una consolidación, ¿no? Que cruza los límites segmentarios. Existe broncograma aéreo, ¿sí? Y el signo del abombamiento de la cisura, que lo veremos en una incidencia lateral. Los organismos habituales para esta neumonía lobular o lobar: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumófila. Otros menos habituales: Mycobacterium tuberculosis, especies de Actinomyces o Inocardia, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. En esta diapositiva, un ejemplo de neumonía lobular es una radiografía de tórax posterior, la figura A, y la lateral, la figura B, de un hombre de 79 años de edad que muestra una consolidación homogénea, ¿sí? Donde se observan pequeños
focos de consolidación en su interior, en el lóbulo inferior derecho y en el pulmón izquierdo. En la lateral vamos a observar unos pequeños áreas de consolidación, pero la consolidación homogénea se ve más en el lóbulo superior derecho, ¿no? Y la presencia de la cisuritis. El signo del abundamiento de la cisura. En esta radiografía, las imágenes vienen a ser el signo del abundamiento de la cisura va a estar marcado por las flechas negras, ¿sí? La cantidad de exudado inflamatorio puede alcanzar un nivel que dé lugar a la expansión del lóbulo y al signo del abundamiento de la cisura. La neumonía lobulillar, ¿no? Radiográficamente, las manifestaciones, antes de eso también algunos lo denominan como una como bronconeumonía, ¿no? La otra opción, bronconeumonía. Las manifestaciones de la bronconeumonía dependen, o de la neumonía lobulillar, dependen de la gravedad de la enfermedad. Si es una neumonía lobulillar leve, produce engrosamiento peribronquial y opacidades en el espacio aéreo mal definidas, ¿no? Si la neumonía lobulillar es grave, genera áreas parcheadas heterogéneas de consolidación que suelen afectar varios lobulillos. La consolidación que afecta a los bronquios terminales y respiratorios, así como los alveolos adyacentes, producen opacidades nodulares centrolobulillares mal definidas, ¿no? Es posible una extensión que afecte a todo el lobulillo secundario y eso lo denominaríamos consolidación lobulillar. En esta imagen observamos engrosamiento peribronquial en la tomografía, en esta siguiente. Vamos a utilizar esto. Vemos una consolidación, en esta imagen vemos consolidaciones, una consolidación parchada, heterogénea, habitualmente va a afectar a varios lobulillos, opacidades nodulares, ¿no? Mal definidas. Los organismos habituales para esta neumonía lobulillar, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, anaerobios, Haemophilus influenza. Y los menos habituales, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculoso, Aspergillus fumigatus, virus y Mycoplasma pneumoniae. Este es un caso de neumonía por Haemophilus influenza. En la radiografía póstero anterior, la A, es de un hombre de 50 años de edad que muestra opacidades nodulares, ¿no? Opacidades nodulares mal definidas y áreas parchadas de consolidación. En la figura B, que es una tomografía pulmonar, se aprecian nódulos centrolobulillares compatibles con una bronquiolitis. También puede verse una área de consolidación que está señalada por las flechas de color blanco, ¿no? Que sería un caso de una neumonía lobulillar precoz. En los cultivos de este paciente de esputo y en los hemocultivos se aisló a Haemophilus influenza. Este es otro caso de neumonía por Haemophilus influenza. Vemos imágenes radiopacidales, ¿no? De distribución heterogénea, de distribución parchada, imágenes con broncograma aéreo, ¿no? En ambos lóbulos superiores, pero a predominio del lóbulo superior derecho. Neumonía intersticial. Existen variaciones en las manifestaciones radiológicas de las neumonías producidas por determinados organismos y a veces no es posible encajar
un determinado caso en las categorías de neumonía lobar, de neumonía lobular, bronconeumonía y neumonía intersticial. Son muchos los factores que pueden modificar las manifestaciones radiológicas de la infección pulmonar, ya sea viral o bacteriana u hongo o una neumonía tuberculosa, incluyendo la edad, incluyendo la neumonía tuberculosa, ¿no? Incluyendo la edad, el estado inmunológico del paciente, el estado del pulmón, la estructura del pulmón. En relación a este punto, el ejemplo sería el enfisema. Tiene la máxima importancia con respecto a este. Ya que es un trastorno que puede ocasionar una apariencia espongiforme, podemos decir, del parénquima pulmonar consolidado. Así. Ejemplos. En la radiografía de tórax y en la TCAR pulmonar de un paciente masculino de 42 años de edad, ¿no?, que ingresó por neumonía e infección por influenza H1N1 que derivó en insuficiencia respiratoria aguda. En la radiografía de tórax observamos una consolidación difusa, ¿no? Y en la tomografía pulmonar revela opacidades en vidrio esmerilado, en parches bilaterales y una densa consolidación en los lóbulos inferiores. La imagen C corresponde a una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, donde se describe un patrón, ¿sí?, centrolobulillar, ¿sí?, de un paciente con infección por este patógeno atípico. Entonces, podemos concluir que las imágenes, ¿o qué vamos a encontrar? Un patrón retículo nodular, engrosamiento peribronquial, un patrón en vidrio esmerilado que van a confluir y formar consolidaciones. En la tomografía observaremos extensas áreas bilaterales de atenuación en vidrio esmerilado, pequeños nódulos, densidades reticulares y engrosamiento de los septos interlobulares. Agentes habituales: virus, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis jirovecii. Agentes menos habituales: Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculoso y hongo. Este es un caso de neumonía por virus de influenza A en una gestante de 38 años de edad con 29 semanas de gestación. Presentó tos y disnea. La radiografía de tórax inicial muestra parches intensos de consolidación, vienen a ser las flechas blancas, y en ambos pulmones, a predominio en los lóbulos o en las zonas media e inferior. Luego que la paciente fue sometida a su cesárea de emergencia, la intubaron, pasó a ser intubada y fue tributaria del ECMO, ¿no? Se realizaron oxigenación por el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En la radiografía B, ¿no?, en la imagen B, la radiografía de tórax obtenida a las 3 semanas posteriores al evento muestra una evolución radiológica favorable, una disminución de la intensidad de la consolidación irregular, las flechas blancas que están periféricas, y en la tomografía pulmonar muestra consolidaciones irregulares a predominio de lóbulos inferiores y patrón en vidrio esmerilado difuso, con engrosamiento de los tabiques interlobulares
que vienen a ser las puntas de flecha en ambos pulmones. El paciente fue sometido a una prueba de reacción de cadena de polimerasa, un PCR, ¿no? Y se aisló el virus de la influenza A. Esta placa o esta imagen corresponde a neumonía por rinovirus. Aquí muestran múltiples áreas parchadas, mal definidas, ¿no? Patrón esmerilado, con engrosamiento del tabique interlobular, que vienen a ser las puntas de flecha, ¿no? En lo que es en tomografía, en ambos pulmones. La neumonía por rinovirus, este es un ejemplo de un hombre de 51 años con un antecedente de leucemia, que se presentó con disnea de 3 meses después del trasplante de médula ósea, ¿no? Su radiografía inicial, la que observamos, muestra imágenes irregulares, mal definidas, aumento de las opacidades en parches, vienen a ser las flechas, en ambos pulmones, en las imágenes de la tomografía, y ambos segmentos basales del lóbulo inferior, que es el primitivo, muestran áreas irregulares de mayor opacidad en los tabiques interlobulares, engrosamiento de estos, que vienen a ser las puntas de las flechas, y patrón en vidrio esmerilado mal definido en ambos pulmones. La neumonía por MERS. MERS es un coronavirus en un hombre de 27 años, en este ejemplo, que presentó signos de tos y esputo. La radiografía de tórax inicial muestra áreas aumentadas de opacidad nodular mal definidas, las flechas, en ambas zonas pulmonares inferiores, especialmente en el área retrocardíaca izquierda. Las imágenes de la tomografía pulmonar, vemos una consolidación multifocal, parchada y nodular con patrón en vidrio esmerilado y en ambos lóbulos inferiores, lo que vienen a ser las flechas. Neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Un hombre de 49 años de edad en la figura 1, antecedentes de viaje a recientes a la región de Wuhan, presentó fiebre y tos durante 6 días. La tomografía de tórax mostró múltiples opacidades periféricas en parches, en vidrio delustrado, en múltiples lobulillos bilaterales y subsegmentarios, que vienen a ser las flechas blancas, así como un engrosamiento de la pleura adyacente, vienen a ser las flechas negras, y además en la tomografía pulmonar también mostró una consolidación del lóbulo inferior derecho y signo de un broncograma aéreo en la lesión, donde en la flecha roja. En la figura 2 también es otro caso de neumonía por SARS-CoV-2, es un hombre de 62 años de edad con antecedentes de exposición en un mercado, presentó fiebre y tos durante 11 días. La tomografía pulmonar muestra múltiples opacidades en vidrio esmerilado en ambos lóbulos inferiores y un engrosamiento de la pleura subyacente. El engrosamiento del tabique interlobular en las regiones de opacificación en vidrio esmerilado, que representa un patrón que denominamos el pavimento loco, que vienen a ser la flecha de Córdoba. Inicialmente, cuando mencionamos la definición de neumonía, dijimos que era una infección del parénquima pulmonar y que debe ser considerada como una enfermedad sistémica por sus complicaciones extrapulmonares, siendo los órganos más afectados en orden de frecuencia, corazón, cerebro y riñón, y otros.
Hemos revisado las complicaciones pulmonares y no pulmonares más comunes que están presentes en los pacientes con NAC, que requieren hospitalización. Estas complicaciones suelen estar asociadas a mayor morbilidad y mayor mortalidad. En esta imagen observamos las complicaciones pulmonares y extrapulmonares que afectan pulmón, corazón, cerebro, riñón, sistema hematológico, sistema endocrino. Sin embargo, es necesario comprender mejor los mecanismos asociados con el desarrollo de una disfunción orgánica, prevenir y tratar de manera adecuada, de modo que se puedan mejorar los resultados de los pacientes con neumonía. Dentro de las complicaciones pulmonares y pleurales, tenemos una neumonía que no responde al tratamiento, una neumonía necrotizante, los abscesos pulmonares, los derrames paraneumónicos, empiema, enfermedades pulmonares de tipo cavitario, falla respiratoria y el estrés respiratorio. Dentro de las complicaciones hematológicas, leucopenia, trombocitopenia, trombocitosis, alteración en la coagulación a nivel de las complicaciones del sistema nervioso, el paciente en delirio, demencia, cambios en el estado vital, los strokes, complicaciones a nivel cardíaco. Aquí es enfatizar que las complicaciones cardíacas y cardiovasculares son los de mayor frecuencia y los que tienen mayor mortalidad. El síndrome coronario agudo, las arritmias cardíacas, fibrilación auricular, la falla cardíaca. Dentro de las complicaciones hepáticas, injuria hepática y falla hepática. Complicaciones endocrinas, hiperglicemia, hipoglicemia, insuficiencia adrenal y problemas en tiroides. Efectos de la NAC en el sistema cardiovascular, ¿sí? Que es el de mayor frecuencia las complicaciones. Los efectos de la NAC sobre el sistema cardiovascular, como se mencionó, las complicaciones cardíacas y cardiovasculares son las de mayor frecuencia, por tanto, desarrollaremos este punto. A nivel del endotelio vascular y los vasos periféricos, los pacientes con neumonía adquirida, tienen concentraciones séricas elevadas de manera transitoria de la endotelina, viene a ser un péptido vasoconstrictor específico del endotelio, concentraciones circulantes de endotelina al ingreso hospitalario elevadas se asocian con la gravedad y el pronóstico de la neumonía. También tenemos elevación sérica de la adrenomedulina, otro péptido producido por las células endoteliales, pero con efectos vasodilatadores. Va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica. También pueden presentarse en personas de edad avanzada con neumonía, lo que es potencialmente contraproducente en pacientes con deterioro crónico de la función miocárdica. Las alteraciones transitorias de las respuestas vasculares a la restauración del flujo sanguíneo, es decir, hiperemia reactiva y al óxido nítrico durante la fase aguda de la neumonía, también sugieren alguna disfunción vascular asociada con esta infección. En miocardio se produce una disminución transitoria de la función del ventrículo izquierdo, hasta en 1/3 de las personas de mediana edad con neumonía. Concentraciones séricas del péptido natriurético tipo B y del péptido natriurético auricular aumentan durante la fase aguda de la neumonía, y la magnitud de este aumento se asocia con la gravedad y el resultado de la infección. Muchos agentes que causan neumonía también causan miocarditis. Por ejemplo, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, adenovirus, enterovirus, el virus, el SARS-CoV-2. También se encuentran implicadas bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Staphylococcus aureus, neumococo y Legionella especie. A nivel de ritmo cardíaco, arritmias cardíacas.
nuevas o que pueden exacerbarse o empeorarse, especialmente fibrilación auricular. Son complicaciones bien caracterizadas de la neumonía aguda. La neumonía adquirida en la comunidad puede causar una amplia gama de cambios agudos en el electrocardiograma. Estos resultan principalmente de un efecto directo de la neumonía en el sistema de conducción cardíaca. Trastornos miocárdicos concomitantes como isquemia o miocarditis, o se desconoce la afectación pericárdica por organismos productores de este virus. A nivel de las arterias coronarias, los modelos en animales han demostrado que Chlamydophila pneumoniae puede iniciar y acelerar la aterosclerosis en ratones. Este organismo también se ha identificado en placas ateroscleróticas de seres humanos, pero no se ha demostrado una asociación causal. Sobre la base de esos resultados, los investigadores han propuesto que las infecciones agudas pueden afectar la estabilidad de las placas ateroscleróticas coronarias en los seres humanos. En relación a la circulación pulmonar, la hipoxemia, la consolidación pulmonar, los mecanismos de reducir los desajustes de la ventilación, perfusión pulmonar, van a afectar o pueden afectar la resistencia al flujo sanguíneo a través de la vasculatura pulmonar. Han demostrado que puede aumentar la presión de la arteria pulmonar, proporcionalmente al grado de la restricción ventilatoria e hipoxemia. En coagulación, los efectos, casi el 90% de los pacientes que ingresan al hospital por NAC tienen un aumento de la activación de la coagulación, que se manifiesta al menos por uno de los siguientes: aumento de la actividad antitrombina, disminución del factor 9, aumento de las concentraciones del complejo trombina-antitrombina, aumento de las concentraciones del dinero D, concentraciones aumentadas de inhibidor, de activador del plasminógeno. Los pacientes con síndromes coronarios agudos complicados por neumonía tienen una mayor actividad de agregación plaquetaria y no responden a la aspirina, ¿no?, que los pacientes con síndromes coronarios agudos que no están complicados por esta infección. Lo que sugiere que la neumonía aguda también produce disfunción plaquetaria. Función renal, equilibrio de los fluidos y el sodio. La NAC es una de las causas bien reconocida del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Aumentos inducidos por la neumonía en la vasopresina sérica con deterioro de la excreción renal de agua ocurre incluso en pacientes euvolémicos con concentraciones normales de sodio plasmático, en ausencia de síntomas clínicos cardíacos, hepáticos o renales. Tanto la hiponatremia extrema como las cantidades de copectina al ingreso del hospital, ¿sí?, son fuertes predictores de la gravedad de la enfermedad y mortalidad en pacientes con NAC. Los pulmones son un sitio importante para la excreción de la enzima convertidora de angiotensina. Durante la lesión renal aguda se desarrolla en hasta el 24% de los pacientes con neumonía durante su estancia en el hospital y se asocia una alta mortalidad a un corto plazo. Escalas pronósticas para NAC. La evaluación inicial de la gravedad del paciente con NAC es clave para establecer el tratamiento y la ubicación más apropiada para su cuidado. El uso del juicio clínico para evaluar la gravedad de la NAC depende de la experiencia del médico responsable y puede infravalorar o sobreestimar la gravedad del proceso. Para solventar este problema se han desarrollado escalas pronósticas de gravedad, cuyo propósito es clasificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo en función
de la probabilidad de fallecer a los 30 días o la de precisar un tratamiento más agresivo como ventilación asistida o la administración de vasopresores. Las escalas pronósticas más conocidas y útiles para la NAC es el PSI, que es el índice de severidad de neumonía, y el CUR-65. El PSI y el CUR-65 son las escalas de gravedad más robustas o más grandes, validadas y recomendadas, habiéndose demostrado que poseen una capacidad similar para discriminar a los pacientes con respecto al riesgo de muerte a los 30 días. La Sociedad Británica de Tórax, ¿no?, BTS, desarrolló inicialmente el CUR, ¿no?, y posteriormente Lin y colaboradores lo vuelven a rediseñar, incorporando ya la edad y modificaron ligeramente el acrónimo inicial, sustituyéndolo por CUR-65. El CUR-65 es el acrónimo de confusión, la C, uria, la U, con un valor mayor de 20 miligramos por decilitro, la frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio, y la edad mayor o igual a 65 años de edad. El cálculo de la puntuación final se realiza sumando un punto por cada variable ya descrita, con un rango que va entre 0 a 5 puntos. Esta escala va a estratificar a los pacientes en 3 grupos o clases de riesgo. De 0 a 1, bajo riesgo, con una mortalidad del 1.5%. Un valor 2, un riesgo intermedio, con una mortalidad del 9.2%. Un valor de 3 a 5, alto riesgo, con una mortalidad del 15 al 40%. Se recomienda el ingreso hospitalario cuando la puntuación es mayor de 1, sobre todo si existen otros factores de riesgo asociados para la gravedad, por ejemplo, hipoxemia o una afectación o un compromiso multilobar en la radiografía de tórax. El triaje, ¿no? El paciente llega, realizamos el triaje, una evaluación inicial, y la evaluación inicial nos dice de que el paciente es sugestivo de NAC. Entonces, pedimos nuestra radiografía de tórax, ¿no?, solicitada por el médico, y observamos si existe consolidación o no existe. Si no existe consolidación, se le vuelve a revalorar. Pero si existe consolidación, el paciente cumple con los criterios de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Si es así, tenemos que tratar según nuestro juicio clínico y con el score de severidad, ¿no? Acuérdense, CUR-65, confusión, la podemos valorar con el Mini-Mental, una uria mayor de 20 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio y la edad mayor de 65 años. Aplicamos el score de severidad y obtengo un puntaje de 0 a 1 bajo riesgo de severidad, y decido, si el paciente tiene otras razones para admisión, problemas sociales o alguna descompensación de sus comorbilidades, si es sí, hospitalizo y brindo la terapia antibiótica. Pero si la respuesta es no, puede ser manejado en su hogar y se le brinda la terapia antibiótica.
Si el score es de 2, es de moderado riesgo de severidad, el manejo es en el hospital, se brindan cuidados de apoyo, se hace la investigación microbiológica y se brindan antibióticos. Si el puntaje es de 3 a 5, alto riesgo de severidad, el manejo en un hospital, cuidados de apoyo, se hacen los estudios microbiológicos, se brindan antibióticos, evaluación médica, para la decisión, ya sea de traslado a una unidad de cuidados críticos. El CRB65 podemos utilizarlo en la comunidad, o sea, mejor dicho, por el personal de salud que en sus áreas de laboratorio, en su centro de salud o puesto de salud, bueno, no carecen para el dosaje de urea, podemos utilizar el CRB65. Consiste en confusión, frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, presión arterial no menor de 90 sobre 60 milímetros de mercurio y una edad mayor o igual a 65 años. Tratar de acuerdo a nuestro juicio clínico y aplicamos nuestro score CRB65. Si tenemos un puntaje 0, es de bajo grado de severidad, ¿no? Esta sospecha de neumonía. Entonces, probablemente el manejo es en el hogar y podemos brindar tratamiento antibiótico por 5 días. Pero si mi puntaje es de 1 a 2, un riesgo moderado, considerar referirlo a un hospital. Y más aún, si mi puntaje es de 3 a 4, grave riesgo, alto riesgo de severidad, hay que referirlo. Hay una admisión urgente a un hospital y en el hospital le brindarán el tratamiento empírico con antibióticos. Ahora, como mencionamos en la diapositiva anterior, considere las circunstancias sociales y el apoyo en el hogar al decidir si derivar al hospital o poder manejarlo de manera ambulatoria. Es lo mismo que las otras diapositivas, es estratificación de la severidad de la NAP en el entorno extrahospitalario, ¿no? Evaluación de la severidad de la NAP en el primer nivel de atención, paciente con síntomas, ya sabemos cuáles son los síntomas, tos, fiebre, dolor torácico, producción de esputo o no producción de este, que nos lleven a sospechar una infección de vías respiratorias inferiores. ¿Tenemos el diagnóstico clínico de neumonía? No, si no lo tenemos, considerar otros diagnósticos, pero si lo tenemos, un tratamiento de acuerdo a nuestro juicio clínico y usar nuestra escala CRB65. Si es leve, ¿no? Un puntaje 0, si es moderado, de 1 a 2, y si es severo, de 3 a 4. En el leve, nuevamente volvemos a recalcar manejo ambulatorio y tratamiento antibiótico oral. Moderado, lo referimos o lo derivamos a un segundo nivel de atención y severo deberemos de admitirlo a un hospital de mayor capacidad de resolución porque su riesgo de mortalidad es más alto. El PCI, el modelo predictivo más estudiado en el manejo de la NAP es el PCI, desarrollado en Estados Unidos. El PCI se basa en 20 variables que se utilizan para derivar una puntuación que permite estratificar a los pacientes en 5 categorías de riesgo según la mortalidad a los 30 días. Se desarrolló para identificar a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad que podrían ser adecuados para la atención ambulatoria y es en este entorno donde se valida mejor. En el estudio original, las tasas de mortalidad fueron de 0.1%, 0.6, 0.9, 9.3 y 27% para las clases de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. El PCI se ha estudiado en más de 50.000 pacientes en todo el mundo y funciona bien. Los pacientes
en las clases de riesgo del 1 al 3 suelen tener un riesgo bajo de mortalidad y por lo tanto son adecuados para el tratamiento ambulatorio, salvo que exista hipoxemia, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor del 90%. Debido al énfasis en la edad, en el PCI ocasionalmente se produce una subestimación de la neumonía grave. Un estudio informó que hasta el 40% de los pacientes con NAC que fueron hospitalizados fueron asignados a clases de bajo riesgo según el PCI, y otro informó que el 27% de los pacientes asignados a las clases de riesgo 1 a 3 del PCI ingresaron a la UCI. Estos informes reflejan la importancia del juicio clínico para evaluar la gravedad de la enfermedad. En la práctica clínica, la mayor limitación del PCI con respecto a su adopción generalizada y rutinaria en la atención primaria, servicios de urgencia o unidad de ingreso médico es de complejidad, que implica el cálculo de la puntuación por las múltiples variables que tiene, ¿no? Muy bien. El PCI, un puntaje menor o igual a 70, viene a ser un riesgo bajo, manejar como paciente ambulatorio. Si existen comorbilidades presentes, enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, renal, o diabetes mellitus, alcoholismo, malignidad, asplenia, ¿no? Si el PCI es de 71 a 90, el riesgo es moderado. Manejar como un paciente ambulatorio o por observación. Y si el PCI es mayor o igual a 91, es alto riesgo manejar como paciente hospitalizado. El tratamiento lo veremos más adelante. Esta guía cubre una variedad de temas relacionados con la NAC. O sea, nos estamos refiriendo a la ATS-IGSA del 2019. Una condición clínica muy amplia y común, ¿no? Tiene varias actualizaciones de su predecesor del 2007 y también cubre temas que no se abordaron en las pautas anteriores, incluido con el uso de desalentador de la procalcitonina que veremos más adelante. Para la predicción a ingreso a la UCI, se van a utilizar las siguientes escalas: criterios mayores y menores de ATS-IGSA del 2007, puntuaciones de la escala de severidad de neumonía adquirida en la comunidad, la escala SMART-CoV, que es un acrónimo de 8 variables. 4 variables vienen a ser clínicas, 3 variables analíticas y una variable radiológica. De la presión arterial sistólica, infiltrados multilobares, la albúmina, la frecuencia respiratoria, la taquicardia, la confusión, el oxígeno y el pH. Estas tres tienen mejor valor predictivo comparado con el PCI y el CUR 65. En un esfuerzo para predecir mejor qué pacientes deben ser tratados en la UCI, ATS-IGSA ha elaborado una nueva escala de gravedad que incluye 2 criterios mayores: ventilación mecánica invasiva, shock séptico con necesidad de fármacos vasopresores, y 8 criterios menores, ¿no?, que figuran en la tabla. Frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, un puffing menor de 250 milímetros de mercurio, infiltrados multilobares en la radiografía de tórax, infusión, desorientación, uremia mayor de 20 miligramos por decilitro, leucopenia, trombopenia, hipotermia, hipotensión, ¿no?, requiriendo fluidoterapia agresiva. La presencia de un criterio mayor o al menos 3 criterios menores indicarán la necesidad de ingreso en UCI o en unidades de alto nivel de monitorización. En
Un estudio de metaanálisis empleando un criterio mayor o 3 menores de la ATS-IGSA encuentra una sensibilidad del 84% y una especificidad del 78% para predecir el ingreso a la UCI. Y con solo criterios menores, una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91%. Aunque la capacidad predictiva de este instrumento para identificar las neumonías graves y el ingreso a la UCI han sido validadas, la obviedad de los criterios mayores va a limitar su operatividad. La escala SMART-CoV. En un nuevo intento de evitar la variabilidad en los criterios de ingreso en la UCI de los pacientes con NAC, han desarrollado recientemente una escala de gravedad enfocada. ¿Qué? Ya. Perdón, nos habían interrumpido. Habíamos mencionado que se ha desarrollado recientemente una escala de gravedad enfocada únicamente a la predicción de la necesidad de soporte ventilatorio o vasopresor intensivo. Esta escala, denominada SMART-CoV por las iniciales en inglés de las variables que la comprenden, que ya la describimos anteriormente, o inicialmente, perdón. A cada una de las 8 variables se le otorga una puntuación. La presión sistólica baja, 2 puntos. La afectación multilobar en placa tórax, 1 punto. Una albúmina baja, 1 punto. La frecuencia respiratoria alta, 2 puntos. La taquicardia, 1 punto. Oxigenación baja, 2 puntos. Un pH bajo, 2 puntos. De acuerdo con el SMART-CoV, los pacientes se estratifican en 4 grupos de riesgo en función a la necesidad de soporte intensivo. De 0 a 2 puntos, riesgo bajo. De 3 a 4 puntos, riesgo moderado. De 5 a 6 puntos, un riesgo elevado. Y 7 mayor o igual a 7 puntos, un riesgo muy elevado o muy alto. También se ha propuesto la escala de gravedad denominada SCAP para predecir la mortalidad durante el ingreso hospitalario y o la necesidad de ventilación mecánica y o la aparición de shock séptico. Esta escala utiliza de forma ponderada 8 variables. pH arterial menor de 7.3, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, confusión o un estado mental alterado, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una urea mayor de 30 miligramos por decilitro, una presión de oxígeno, arterial de oxígeno menor de 54 milímetros de mercurio o una PAPI menor de 250 milímetros de mercurio. La edad mayor de 80 años, afectación multilobar en la placa de tórax. Agrupándose 2 variables mayores y 6 variables menores. Según la puntuación total, se puede estratificar a los pacientes en los 5 grupos o clases de riesgo siguientes. Riesgo bajo, clase 0,1, de 0 a 9 puntos. Riesgo intermedio, clase 2, 10 a 19 puntos. Riesgo elevado, clase 3-4, más de 20 puntos. Estos 2 últimos modelos, SMART-CoV y SCAP, que predicen el ingreso en UCI o el desarrollo de eventos adversos graves para ventilación mecánica, shock y o fallecimiento que podrían justificar el tratamiento en la UCI, precisan ser validados en diferentes cortes y en diferentes ámbitos geográficos. Por último, vamos a desarrollar las novedades que nos brindan ATS-IGSA para el diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad para los adultos del 2019 y la normativa que ha sido actualizada en el 2020 por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del Tórax. Estas 2 entidades, para su mejor comprensión o entendimiento, han desarrollado preguntas. Y la primera pregunta
con lo que ya hemos expuesto, se nos va a hacer más fácil responder a estas preguntas. Entonces, la pregunta 1 dice, en los adultos con NAC debe obtenerse la tinción de Gram y el cultivo de las secreciones respiratorias en el momento del diagnóstico. Habíamos dicho en la diapositiva de investigación microbiológica que íbamos a hacer los exámenes auxiliares de acuerdo al grado de severidad. Entonces, si es manejo ambulatorio, si es moderado, si es grave o si necesita ingreso a UCI. Bueno, ATS-ICSA recomienda que no se debe obtener la tinción de Gram y cultivo de esputo de forma rutinaria en los adultos con NAC manejados de forma ambulatoria. Recomendamos la obtención de tinción de Gram y cultivo de secreciones respiratorias previas al tratamiento en los adultos con NAC que están siendo manejados hospitalariamente, que van a clasificar como una NAC grave, que están siendo tratados empíricamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, que estaban previamente infectados por estos dos gérmenes, ¿no? Aquellos con infección del tracto respiratorio alto, o que fueron hospitalizados y recibieron antibióticos parenterales, ya sea durante el evento de hospitalización o no, o en los últimos 90 días. Los argumentos para tratar de determinar la etiología de la NAC son que se puede identificar un patógeno resistente, la terapia puede reducirse, algunos patógenos como Legionella tienen implicancias para la salud pública, la terapia puede ajustarse cuando los pacientes fracasan a la terapia inicial y la epidemiología en constante cambio de la NAC requiere una evaluación continua. Estos argumentos contrastan con la falta de evidencia de alta calidad que demuestre que las pruebas de diagnóstico de rutina mejoran los resultados individuales de los pacientes. La pregunta 2 refiere lo siguiente. ¿Debe realizarse hemocultivos en el momento del diagnóstico? ¿Qué refiere a ATS-ICSA? Recomienda no tener hemocultivos en aquellos adultos que son manejados ambulatoriamente. Sugiere no obtener de forma rutinaria hemocultivos en adultos con NAC manejados en el ámbito hospitalario. Recomendamos obtener hemocultivos previos al tratamiento en adultos con NAC manejados en el ámbito hospitalario que tengan las siguientes condiciones: que sean casos de NAC grave, que estén previamente infectados por Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, en aquellos con alguna infección previa del tracto respiratorio. El rendimiento de los hemocultivos en la mayoría de las series de adultos con NAC no grave es bajo, oscilando entre el 2% en pacientes ambulatorios y en el 9% en los pacientes hospitalizados. El beneficio potencial de los hemocultivos es mucho mayor cuando los resultados se pueden obtener dentro de las 24 o 48 horas y el fundamento de la recomendación de los hemocultivos en el contexto de los factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente y Pseudomonas aeruginosa es el mismo que para el cultivo de esputo. La pregunta 3 dice, en adultos con NAC o con diagnóstico de NAC debe realizarse pruebas de antígeno urinario de Legionella pneumófila y neumococo en el momento del diagnóstico. La detección de antígenos urinarios de Legionella pneumófila y Streptococcus pneumoniae es de utilidad, sin embargo, se debe de considerar sus limitaciones. No se va a recomendar de rutina. Las pruebas de antígeno urinario para estos patógenos se realizarán excepto en los casos de NAC severo, ¿no? En los casos en que se indiquen factores epidemiológicos
como la asociación de un brote por legionela o que el paciente haya tenido un viaje reciente. En ellos se tiene que hacer el dosaje de estos antígenos urinarios. El antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, la prueba permanece positiva en el 80-90% de los pacientes hasta los 7 días después de comenzar el tratamiento antimicrobiano. El antígeno urinario del neumococo puede ser un falso positivo, un 3% en los casos de pacientes con vacunación antineumocócica reciente, colonización previa de este, como en pacientes con EPOC o en aquellos con un episodio previo de una neumonía o exacerbaciones de EPOC. CEPAR en el 2020, en las primeras fases de la neumonía, el antígeno urinario para Legionella pneumófila, como hemos dicho, puede ser falsos negativos en los casos de NAC leve. El antígeno urinario para neumococo puede ser un falso positivo, ¿no? En los casos de pacientes con vacunación, como ya hemos dicho, descrito anteriormente. BTS en el 2009 han revalidado esta guía en el 2019. El antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, la prueba permanece positiva, nuevamente recalcamos, de un 80-90% de los pacientes hasta 7 días después de comenzar el tratamiento antimicrobiano, y también puede aplicarse a otros tipos de muestras relevantes, como en líquido pleural. La pregunta 4 dice, en adultos con NAC, ¿se debe analizar una muestra respiratoria para detectar el virus de la influenza en el momento del diagnóstico? La recomendación nos dice que cuando los virus de la influenza están circulando en la comunidad, recomendamos realizar la prueba de influenza con un ensayo de PCR, o sea, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, en este caso para influenza, que se prefiere a una prueba rápida de diagnóstico de influenza, es decir, la prueba antigénica. La pregunta 5 nos dice, en los adultos con diagnóstico de NAC, ¿se debe utilizar la procalcitonina sérica más un juicio clínico versus el juicio clínico solo para suspender el inicio del tratamiento con antibióticos? ¿Qué recomienda? La recomendación dice que se inicie tratamiento antibiótico empírico en adultos con NAC con sospecha clínica y confirmada radiográficamente, independientemente del nivel inicial de la procalcitonina sérica. Sin embargo, para los propósitos de esta guía, la pregunta es si entre los pacientes con NAC clínicamente confirmada, la medición de la procalcitonina puede distinguir a los pacientes con etiologías virales de las bacterianas y guiar la necesidad de una terapia antibiótica inicial. Algunos investigadores refieren que niveles de procalcitonina menor de 0.1 miligramos por litro indican una alta probabilidad de infección viral, mientras que los niveles mayores de 0.25 indican una alta probabilidad para neumonía bacteriana. El empleo de la procalcitonina ha demostrado ser de gran interés para la disminución del tratamiento antibiótico. En el estudio ProRata, llevado a cabo en pacientes críticos, se implementó un algoritmo para suspender la administración de los antibióticos tras una reducción de la procalcitonina al menos del 80% o con valores inferiores a 0.5 microgramos por litro, presentando más días libres de antibiótico-terapia con una diferencia de 2.7 días en comparación a un grupo control. La procalcitonina pues tiene una sensibilidad del 38 al 91%, lo que subraya que esta prueba por sí sola no se puede utilizar para justificar la denegación de antibióticos a los pacientes con NAC. Por último, el empleo de la procalcitonina ha demostrado ser de gran interés para la disminución del tratamiento antibiótico, lo recalcamos.
recalcamos una vez más. La pregunta 6, ¿debe utilizarse una regla de predicción clínica, ¿no? Las escalas de pronóstica, para el pronóstico más el juicio clínico versus el juicio clínico solo para determinar la ubicación del tratamiento hospitalario versus el manejo ambulatorio en relación a NAC? La recomendación, pues, sí, utiliza una regla de predicción clínica validada, ¿no? Para el pronóstico. Entonces, ¿cuáles son las validadas? El PCI, el índice de gravedad de neumonía y el CUR65, que ya hemos mencionado. La pregunta 7, ¿debería utilizarse una regla de predicción clínica para el pronóstico más el juicio clínico versus el juicio clínico solo para determinar la atención médica general hospitalaria frente a los niveles más altos de tratamiento, o sea, en la unidad de cuidados intensivos para adultos con NAC? La recomendación es, recomendamos el ingreso directo a una UCI para pacientes con hipotensión que requieran vasopresores o insuficiencia respiratoria, que requieran ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los modelos de las escalas pronósticas? Para ingreso UCI utilizaremos los criterios mayores y menores de ATS-ICSA, la escala SCAP y SMART-COP, que tienen un mejor valor predictivo comparado para PCI y CUR65. Un criterio mayor o 3 criterios menores de ATS-ICSA tienes una sensibilidad del 84% y una especificidad del 78% para predecir un ingreso a UCI. SMART-COP tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 64% para ingreso a UCI. En el ámbito ambulatorio, ¿qué antibióticos se recomiendan para el tratamiento empírico de la NAC en adultos? Para pacientes en el tratamiento ambulatorio antibiótico hay que usar una combinación de un beta-lactámico y un macrólido, o es suficiente la monoterapia, ¿no? Es la pregunta, en adultos sanos sin comorbilidades. Entonces, el tratamiento podemos utilizar amoxicilina, ¿no? Y macrólido, ¿no? En este caso, acitromicina, claritromicina y la claritromicina de liberación prolongada. CEPAR en el 2020 dice, ¿hay que usar una combinación de un beta-lactámico y un macrólido o es suficiente la monoterapia? La Sociedad Europea Respiratoria, la BTS y ALAP, la Sociedad Latinoamericana de Tórax, no recomienda la cobertura de microorganismos atípicos, o sea, patógenos atípicos por su escasa relevancia en la NAC. ICSA, ATS y CEPAR sí recomiendan el uso de quinolonas como monoterapia o la combinación de un beta-lactámico más un macrólido. Sin embargo, estudios recientes y un metaanálisis destaca el efecto beneficioso de los macrólidos en los casos menos graves. Por ello, se desconoce si la monoterapia con beta-lactámico, sin añadir algún macrólido, pueda ser igual de efectiva para los pacientes tratados ambulatoriamente. La siguiente pregunta, en el ámbito ambulatorio, ¿qué antibióticos se recomiendan para el tratamiento empírico de la NAC en adultos? Aquí la terapia combinada, un beta-lactámico más macrólido, o monoterapia, una fluoroquinolona respiratoria. Las dosis están descritas en la tabla. En el ámbito hospitalario, ¿qué regímenes de antibióticos se recomiendan para el tratamiento empírico de NAC en aquellos adultos que no tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus, meticilino resistentes y Pseudomonas aeruginosa? La recomendación en pacientes adultos hospitalizados con NAC no graves sin factores de riesgo
Para estos gérmenes, terapia combinada, un beta-lactámico más un macrolídeo o la otra alternativa monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino y moxifloxacino, lo que hay en Perú. En el 9.2 es en aquellos pacientes adultos hospitalizados con NAC grave, que no tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa. Terapia combinada, beta-lactámino o más un macrolídeo o un beta-lactámico más una fluoroquinolona, ¿no? En el entorno, la pregunta 10, en el entorno hospitalario, los pacientes con sospecha de neumonía por aspiración deben recibir una cobertura anaeróbica adicional más allá del tratamiento empírico estándar para la neumonía. La recomendación es que no agregar de forma rutinaria cobertura anaeróbica para la sospecha de neumonía por aspiración, a menos que se sospeche de un acceso pulmonar o un empiema. La aspiración es un evento común y hasta la mitad de todos los adultos aspiran durante el sueño. Como resultado, la tasa real de neumonía por aspiración es difícil de cuantificar y no existe una definición que separe a los pacientes con neumonía por aspiración de todos los demás diagnosticados con neumonía, ¿no? Se considera que los pacientes que aspiran contenido gástrico tienen neumonitis por aspiración. Muchos de estos, los síntomas los resuelven en un día o en 2 días y solo requieren tratamiento de apoyo sin antibióticos. Los adultos con NAC en el ámbito hospitalario y factores de riesgo para para Staphylococcus aureus meticilino resistente y Pseudomonas aeruginosa deben ser tratados con antibióticos de espectro extendido en lugar de los regímenes estándar de NAC. La recomendación es de que primero tenemos que abandonar el uso de la categorización previa de neumonía asociada a la atención médica, como explicamos en la diapositiva, en la clasificación de neumonía por APS del 2005. Recomiendan que solo cubran empíricamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa en adultos con NAC si existen factores de riesgo validados localmente para cualquiera de estos patógenos, ¿no? Factores de riesgo individuales de estos patógenos son aislamiento previo de estos organismos, hospitalización reciente o exposición de antibióticos parenterales. Tratamiento empírico para Staphylococcus aureus meticilino resistente, vancomicina y linezolida. Tratamiento empírico para Pseudomonas aeruginosa, piperacilina y tazobactam, ¿no? Cefepime, cefepidima, aztreonam, meropenem y epenem, que son las alternativas. Los adultos con NAC deben tratarse con corticoides. La recomendación es no usar corticoides de forma rutinaria en los adultos con diagnóstico de NAC no grave. Sugieren no usar corticoides de forma rutinaria en los adultos con NAC grave. Sugieren no usar corticoides de forma rutinaria en los adultos con neumonía grave por influenza. Respaldan las recomendaciones sobre el uso de corticoides en pacientes con NAC y shock séptico refractario con una adecuada reanimación de fluidos y soporte vasopresor. El riesgo de corticoides en el rango de dosis hasta 240 miligramos equivalentes de hidrocortisona por día por 7 días, pues te va a inducir a una hiperglicemia. En los adultos con NAC que resultaran positivos en la prueba de influenza, el régimen de tratamiento debe incluir una terapia antiviral,
que recomienda brindar un tratamiento antiinfluenza con oseltamivir a los adultos con NAC que den positivo a la prueba de influenza en un entorno hospitalario, independientemente de la duración de la enfermedad antes del diagnóstico. Sugiere que se prescriba un tratamiento antiinfluenza para los adultos con NAC que den positivo a la prueba de influenza en el ámbito ambulatorio, independientemente de la duración de la enfermedad antes del diagnóstico. En los adultos con NAC que resulten ser positivos a la prueba de influenza, el régimen de tratamiento debe incluir terapia antibacteriana. La recomendación es prescribir inicialmente un tratamiento antibacteriano estándar para los adultos con evidencia clínica y radiográfica de NAC que den positivos en la prueba de influenza en el ámbito hospitalario y ambulatorio. Hasta el 10% de los pacientes hospitalizados por influenza y neumonía bacteriana mueren como resultado de su infección. Los microorganismos implicados, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, está Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Los pacientes ambulatorios y adultos hospitalizados con NAC que están mejorando, ¿cuál es la duración adecuada del tratamiento con antibióticos? La recomendación, la duración del tratamiento con antibióticos se guía por una medida validada de estabilidad clínica, ¿sí? O sea, una estabilidad de los signos vitales, capacidad para poder comer, un estado mental normal. Por tanto, se debe continuar con la terapia antibiótica hasta que el paciente logre su estabilidad y no menos de un total de 5 días. La imposibilidad de lograr una estabilidad clínica en 5 días se asocia con una mayor mortalidad y peores resultados clínicos. Se recomiendan ciclos más prolongados de terapia con antibióticos para neumonía complicada, ya sea por meningitis, endocarditis y otras infecciones profundas, o infección por otros patógenos menos comunes, no cubiertos en estas pautas. Bueno, esta es una tabla donde se hacen las recomendaciones, ¿no? Tanto en la guía del 2007 y del 2019, ¿no? Vemos la diferencia, los cambios, ¿sí? Y en los aspectos claves del manejo clínico del paciente con NAC, esto es CEPAR 2020, la prevención, lo que quiero destacar aquí es la prevención de la NAC con la vacuna neumocócica conjugada trivalente, pues que ha demostrado una eficacia en los sujetos inmunocompetentes con factores de riesgo y comorbilidad, tanto frente a la NAC bacteriémica como a la no bacteriémica, así como enfermedad neumocócica invasiva. Este es el correo electrónico. Si tuvieran alguna pregunta, podemos ir resolviéndola por este correo. Eso es todo que puedo informar. Lamentablemente, la neumonía que en la comunidad, todos piensan pues, que es una enfermedad fácil de explicar. No, tiene bastantes implicancias y como ven, las complicaciones extrapulmonares, sobre todo las cardíacas, son las que van a ocasionar mayor mortalidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Bien, muchísimas gracias, doctora Otilia Suárez Paco, por toda la información, por toda la presentación que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas. Nos dicen, ¿cuáles serían los principales criterios para hospitalizar a una neumonía adquirida en la comunidad? Vamos a, como le mencioné, hay que utilizar las escalas pronósticas, ¿no? Primero empezar con las escalas pronósticas del Q65 y la escala de PCI, y luego utilizaremos las escalas de SMART-CoV o los criterios mayores y menores de ATS-IGSA de 2007 o las escalas de SCAP. Ahí podemos clasificar y ubicar a nuestros pacientes
si el manejo es ambulatorio, si es hospitalario, pensar la hospitalización o requiere un manejo en cuidados intensivos. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, aparte del neumococo, ¿cuál es el otro agente más frecuente para neumonía adquirida en la comunidad? Y si hay alguna diferencia en la presentación clínica. Realmente habíamos mencionado de que en la etiología tenemos que, con esto de la vacunación contra el neumococo, pues digamos así, ha bajado, ¿no? Los casos de las complicaciones de neumonía de severa. Entonces, las etiologías más frecuentes, habíamos dicho que es Streptococcus pneumoniae. Luego, en un estudio, en un artículo que les enseñé, gracias a la vacunación, pues ahora se está viendo de que los virus respiratorios están ocupando un segundo lugar y luego viene Haemophilus influenza, después los patógenos atípicos. Bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuáles son los factores de peor pronóstico para una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cómo? ¿Cuáles son los factores de peor pronóstico para la neumonía adquirida en la comunidad? Como le digo, nuevamente insisto, ustedes tienen que aplicar las escalas pronósticas. Ellos le va a ayudarlos a definir y ubicar, ¿no?, a su paciente en las áreas correspondientes para un manejo adecuado. Sé que tiene muchas variables, pero para periferia, como les dije, nos puede ayudar el CUR 65, salvo que nuestro centro de salud pues tenga, nuestra institución de salud tenga dosaje de urea, y si no tengo, pues utilizamos el CRB 65 y nos da la sospecha clínica de neumonía, y cuando ya llega al hospital, pues ya con el uso de la herramienta de la radiología, pues daremos el diagnóstico definitivo, ¿no? Y daremos el manejo correspondiente en las áreas que según la puntuación corresponde. Bien, muchísimas gracias, doctora, por haber respondido todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos ven? No, si tienen algunas preguntas, enviar al correo que les mostré. Y lo que es importante es de que no usen de manera indiscriminada la terapia antibiótica, ¿sí? Utilicen sus escalas, ¿sí? Las escalas pronósticas, y envíen y deriven a los centros de mayor capacidad de resolución, ¿no? Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctora Otilia Suárez Paco, médico especialista en neumología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.